Hoy día vamos a seguir con nuestra serie, esta serie llamada Los Otros 12, en donde estamos viendo otros personajes secundarios en el Evangelio de Marcos, pero que tienen actitudes que son discipulares, aunque no fueron reconocidos en los Evangelios como discípulos de Jesús. Pero además de eso, también pueden ser rastreados en el ejemplo de seguimiento que ellos dan en las cartas de Pablo. Les invito a que leamos en Marcos capítulo 7, los versículos 24 al 30. Marcos 7, del 24 al 30. Ahí está en la versión NBI. Yo les voy a leer y ustedes me acompañan. Dice así: Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró a una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, respondió Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Y Jesús dice: por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Bien. La mujer sirofenicia de Marcos 7 es un relato que es bastante complejo teológicamente y es muy desafiante, porque logra cambiar la primera respuesta de Jesús, que es negativa, en una segunda respuesta que es positiva. Y es una segunda respuesta positiva que nace como fruto de la actitud de la mujer. Entonces, les invito a que veamos algunos aspectos de este relato. El Señor Jesús ha salido de los límites de su país natal y entra en territorio gentil, en territorio que no es judío. En eso, una mujer extranjera, griega, aparece en la casa en que está Jesús y desesperada pide por su hija que estaba poseída por un demonio. Y la mujer le ruega a Jesús que expulse al demonio de su hija. Y Jesús entonces como que le responde que la misión de los gentiles está relegada para después de la misión a los judíos. Jesús dice: espera primero que se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Frente a esto, la respuesta de la mujer es que ella entiende lo que dice el Señor. Ella no golpea la puerta, ella no dice: ¿cómo me dices eso? Se supone que tú eres bondadoso, misericordioso. No. Ella es sabia y dice que entiende lo que dice el Señor, entiende la respuesta negativa. Pero ella también dice que ella sabe que no está pidiendo algo que es justo por derecho propio. Ella sabe quién es. Ella se ubica, digamos, de manera correcta. Ella dice: yo sé que no es justo lo que estoy pidiendo, yo sé que no me corresponde, sino que si me lo das, es simplemente misericordia de Dios para conmigo. Y lo primero que podemos destacar
es lo que podríamos llamar una serie de barreras que la mujer traspasa para poder entonces encontrarse con la misericordia de Dios. La primera es la barrera de la distancia social y política, porque ella es extranjera y nunca lo había visto. La segunda barrera es la del anonimato y del género. Este personaje es una mujer y en el relato no se menciona ni su nombre ni su estado civil. Y la tercera barrera es la llamada del nacionalismo racista. Ella pertenece a un pueblo, ella es Ciro-Fenicia, dice, ¿no es cierto? Ese pueblo es considerado históricamente como el mayor enemigo de Israel. Y ella sabía que Jesús era judío. También es muy interesante que la primera respuesta de Jesús rescata la importancia de Israel en la historia y su rol de hijo, de pueblo escogido, diríamos nosotros. Porque nos recuerdan que Él fue enviado en primer lugar, Jesús, como el Mesías del pueblo de Israel. Y aquí todavía no había llegado el momento, la hora de que Él extendiera la misión a los gentiles. Eso para nosotros hoy día significa que Jesús reconoce el lugar de Israel en la historia y reconoce a Israel como pueblo de Dios. Pero la continuidad del relato al mismo tiempo nos muestra que Jesús termina compadeciéndose de la mujer y le responde positivamente. ¿A qué? A una fe genuina de parte de la mujer. Una fe genuina que abre las puertas para que cualquiera que lo busque con la actitud adecuada lo encuentre. Esta mujer, probablemente motivada por su dolor y desespero, después de reconocer la posición de los hijos, le dice: pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Es como si ella dijera así: tienes razón, Señor, es verdad. Los hijos tienen un derecho preferencial a la comida. Pero yo no te estoy diciendo o pidiendo que des a mí la comida que les pertenece a los judíos, sino que permitas que nosotros, los gentiles, comamos de lo que cae a los hijos, como los perros comen de las migajas que caen en el suelo. Y esto es hermoso. Y es un gran ejemplo para nosotros hoy día. Porque si hay dos cosas que son estrictamente necesarias para que seamos recibidos por Jesús, estas son la humildad y la fe. Porque Jesús, queridos, queridas, nunca nos desprecia, ni por nuestra condición, ni por nuestros pecados, ni por nuestra maldad. Si es que lo buscamos con humildad y con fe. Al final Jesús la mira y dice: puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. La mujer lo obedece y cuando ella llega a la casa encuentra a la hija acostada en la cama. Y el demonio se había ido de ella. Esto para nosotros es un claro anticipo del Evangelio para el mundo gentil. Nosotros somos gentiles. Hasta donde entiendo, todos los que estamos aquí somos gentiles.
Y este relato aquí es un anticipo de este evangelio que al final llega hasta nosotros. Porque nosotros somos parte de la vid, podríamos decir, ¿verdad? Pero no de la vid original. Fuimos injertos en la vid. Y eso está acá en Pablo. Miren, veamos el relato de lo vivido por esta mujer, veamos el correlato de lo que está en Marcos, pero ahora en las cartas de Pablo. Se va a proyectar ahí en el libro de Romanos, capítulo 11, versos 17 al 21. Esto es otro libro, ¿no es cierto? Es una carta de otro autor, de Pablo, a los creyentes que están en la ciudad de Roma. Por eso se llama a los romanos, ¿verdad? Pero tenemos que hacer bien la distinción para entender que antes vimos un relato de la mujer sirofenicia en el Evangelio de Marcos, y ahora vamos a ver y vamos a leer palabras de Pablo a una iglesia de una ciudad, de la ciudad de Roma. Y dice Pablo así para estos hermanos ahí de Roma: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo del olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Él está escribiendo para hermanos de Roma que son gentiles. Ahora, dice él, participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, que los judíos. Si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz que te nutre a ti. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, dice Pablo, pero ellas fueron desgajadas por tu falta de fe, y por la falta y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos, con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. El árbol del olivo era parte del paisaje en el mundo mediterráneo. Y Pablo aquí usa el olivo para hacer una analogía entre el pueblo de Dios, que son las ramas del olivo original, y los gentiles. ¿Como quién? Como la mujer sirofenicia de Marcos. Los gentiles que son injertados en el árbol y que pasan a disfrutar de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Dice Pablo que algunas de estas ramas, judíos, han sido desgajadas porque no creyeron, mientras que otros, los gentiles, por el solo hecho de creer y tener una actitud humilde y en fe, son como ramas injertadas, procedentes de otras naciones. Pero Pablo también recuerda a los romanos que los cristianos gentiles podrían confiarse demasiado en su estado y empezar a menospreciar a los judíos incrédulos que ya no hacen parte de la planta, del olivo. Y frente a esto, Pablo entonces advierte: no sean arrogantes, sino temerosos. Porque si Dios no tuvo ningún problema en quitar ramas originales, tampoco tendrá problema en quitar las ramas injertadas. Querida iglesia, miren, debemos cuidar nuestra relación con Dios.
Pero cuidar la relación con Dios no significa que debemos hacerlo porque podemos perder nuestra salvación. Nosotros no venimos a la iglesia el domingo porque tenemos miedo de perder nuestra salvación. No buscamos tener una vida decente, responsable, coherente con los mandamientos del Señor, porque si no lo hago, capaz que yo pierda la salvación. El Evangelio, las buenas nuevas del Señor, nunca deben ser una carga, un sacrificio, y menos algo que nos lleve a una vida de miedo, a que seamos castigados por Dios. Si hemos pasado de una relación amorosa con Dios a una vida religiosa y llena de legalismos, la verdad es que nosotros entonces deberíamos reconsiderar la forma que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Porque más bien nosotros debemos cuidar nuestra relación con nuestro Salvador, pero porque lo amamos, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando nosotros amamos, no queremos ofender a quien amamos. Entonces vivimos una vida en que no queremos ofender a Dios con nuestra arrogancia y con nuestra presunción, sino que todo lo contrario. Somos llamados a seguir con la misma humildad y fe de la mujer sirofenicia. Y seguir hasta el fin de nuestras vidas, viviendo cada día. Y miren qué importante, vivir cada día como si fuera el último. Porque a veces nos levantamos en la mañana y tenemos las cosas que hacer y vamos avanzando y nos metemos como en un torbellino de todas nuestras responsabilidades, las mamás con los niños, con los hijos, las que tienen hijos chicos, las que tienen hijos grandes, peor porque levántate, vamos al colegio, apúrate. Los que son padres también en otras cosas, los que trabajan, llegan en sus trabajos y la micro y el tránsito y el semáforo en rojo. Y así. Y no nos damos cuenta que ese día podría ser el último. Pero ¿qué pasa si al despertar en las mañanas, despierto? Este día podría ser el último. Te cambia toda la perspectiva de lo que tienes que hacer en el día. Te cambia todo completamente. Lo hacemos con más calma. Lo pensamos. Pensamos más y pensamos antes de hablar, por ejemplo. Porque ese día puede ser el último. Y me despido de mi esposa para ir al trabajo con otra actitud también. Porque ese día puede ser el último. Y también me despido de mis hijos, los que tienen hijos, de una manera diferente. Porque ese día puede ser el último. Saludo a mis compañeros de trabajo también con una actitud diferente. Porque ese día puede ser el último. Y así vivimos todo el día hasta que en la noche nuevamente llegamos a nuestras casas, hacemos las cosas que hay que hacer y nos recostamos en la almohada y damos gracias a Dios porque ese día no fue el último. Fe y humildad. Vivamos cada día de nuestras vidas como si fuera el último, recordando siempre
que somos como los perrillos bajo la mesa y que si estamos aquí es solo por la misericordia de Dios. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque aún no siendo parte del olivo original, tú por tu misericordia nos injertaste como una rama más en el olivo. Y la savia que sale de las raíces y que sube por los troncos, que es tu gracia hacia nosotros, llega a las ramas originales, pero también a nosotros, que somos ramas injertadas en el olivo. Gracias por el relato de esta mujer, Señor. Una mujer valiente, una mujer llena de fuerza, que llegó hasta tu presencia, Señor, desesperada por su hija, Señor. A ella no le importó que fuera judío. Ella entró en esa casa y se arrodilló a tus pies, Señor. Gracias por esa mujer sabia que entendió la primera respuesta tuya, pero que supo responder a esto de tal manera que tú actuaste a bien con ella también, Señor. Gracias por su humildad y gracias también por su fe, porque pasó, Señor, a ser parte de la historia, a tal punto que la estamos recordando hoy día, casi 2000 años después de lo sucedido. Y la recordamos, Señor, como un gran ejemplo para nuestras vidas, Señor. Así que te damos gracias por el relato de la mujer sirofenicia, Señor. Y pedimos que tú nos bendigas, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que ella sea vida en nosotros, Señor, y que tu salvación, que tu gracia, que la misma misericordia que tuviste por ella, Señor, y por los hermanos que están y que estaban en la ciudad de Romanos, Señor, ahí por medio de la carta de Pablo lo sabemos. Bueno, esa misma misericordia, Señor, que sea la misma misericordia con la que tú nos tratas hoy día, Señor. Que podamos reconocer en todo el tiempo, Señor, que estamos aquí por el amor que tú tienes por nosotros, Señor. Y que podamos vivir nuestras vidas, reaccionar frente a ese amor, Señor. También viviendo en gracia, viviendo en fe, viviendo con humildad, Señor. Sin mirar en menos a los demás, Señor. Sin mirar en menos, Señor, a los que todavía no hacen parte del olivo, porque nosotros tampoco hacíamos parte de él, Señor. Y míranos donde tú nos tienes ahora, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.